Buenas tardes. Comenzamos este pleno extraordinario de fecha 13 de marzo, cuando son las 20:01 horas. El primer punto del día es aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión por parte de los grupos? Votaciones. Vox. Me abstengo. Abstención. Partido Socialista. Y a favor. A favor. ¿Y Partido Popular? A favor. Aprobado. Siguiente punto del día. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, proposición del Grupo Municipal Socialista para la actualización de cuotas de residentes conforme dispone el artículo 19 del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia Hogar Betania. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a intentar explicar el porqué de la solicitud de este pleno extraordinario. A principios del mes de febrero, las familias con personas en la residencia municipal Hogar Betania recibían una carta en la que les comunicaban la subida de un 10% en las tarifas de estancia en la residencia. Si analizamos la evolución de las tarifas de la residencia en los últimos 5 años, vemos que las mismas han subido ni más ni menos que un 70% y que gran parte de las familias han pasado de pagar 1.050 euros a pagar 1.720 euros, es decir, casi 700 euros más en los últimos 5 años. Es curioso también que en el último pleno ordinario del mes de enero les preguntábamos, el Grupo Socialista, por una posible subida de tarifas de la residencia. ¿Cuál fue su respuesta? Ninguna. Y a finales de abril, ya si eso, les contestaremos. Muy democrático todo ese funcionamiento y que los concejales y concejalas de la corporación municipal se enteren de la subida de las tarifas de la residencia por los ciudadanos del municipio. Pero independientemente de la subida tan exagerada y desproporcionada, la pregunta que nos surge es si puede la empresa concesionaria subir de forma unilateral un 10% las tarifas de la residencia. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que no. ¿Por qué? Primero, las tarifas por los servicios de la residencia municipal y sus posibles modificaciones son aprobadas única y exclusivamente, y repito, única y exclusivamente por el Ayuntamiento, previa modificación, eso sí, del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia. Y esta modificación del reglamento no se ha producido. Las preguntas son, ¿por qué entonces el equipo de gobierno ha permitido esta subida del 10% sin que se haya aprobado por el Pleno? ¿Qué informes jurídicos y económicos existen que avalen el incremento de dichas tarifas? ¿Por qué no se han actualizado las tarifas de la residencia al 2,8% conforme a las cláusulas que establece el contrato en torno a la revisión de tarifas? Actualmente, y desde el 1 de enero de 2021, la gestión de la residencia está adjudicada a la empresa Domus Aurea Servicios para el Hogar, por un periodo de 10 años. Forman parte de ese contrato con esa empresa y el Ayuntamiento los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas que, no nos olvidemos, sirven de base para la licitación y ejecución de dicho contrato. La cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas establece que las tarifas de la residencia serán aprobadas por el Ayuntamiento. Y la cláusula sexta de ese pliego, que insisto, sirve de base para el contrato entre la empresa y el Ayuntamiento, dice, en cuanto a la revisión de tarifas, lo siguiente. Las tarifas, tanto para las personas válidas como asistidas, se actualizarán conforme al mismo porcentaje de modificación que determine la Junta de Castilla y León en la resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que anualmente establece el coste máximo por día de plaza ocupada relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas de centros de servicios sociales. Esto dice el pliego que sirve de base para el contrato con la empresa actual concesionaria en cuanto a la posible revisión de las tarifas. Pero es que además esto último que acabo de leer, este último apartado, también se recoge en el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia tras la modificación que se hizo en diciembre de 2020 y que aprobó el Pleno, todos los concejales que estamos aquí hoy. Si nos remitiésemos, por tanto, a lo que dice el pliego y acudimos a esa resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que sirve de base para actualizar los precios de la residencia, vemos que el último porcentaje de modificación, precisamente publicado hace 3 o 4 días en el Boletín Oficial de Castilla y León, el porcentaje de modificación se sitúa en un incremento del 2,8%, muy alejado del 10% que han aplicado unilateralmente la empresa
con el beneplácito del equipo de gobierno. Entendemos, por tanto, que las tarifas que se están aplicando desde el 1 de enero de 2025 a los residentes y familias no se ajustan a la normativa existente municipal. Por todo ello, y es lo que dice nuestra propuesta, pedimos que se actualicen las tarifas de la residencia en función de lo que establece el pliego, el contrato y el reglamento de régimen interno, es decir, un 2,8 y no un 10%. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. Bueno, yo he leído toda esta documentación, me han confundido ciertos términos que explicaban esto. Ya traía yo el IPC aquí también, que es un 2,9, Y me he permitido hacer una tabla porque también desconocía lo que se paga ahora actualmente, que me acaba de dar el dato, 1.720 euros al mes por persona. Y entonces, en base a 1.000 euros, un 10% supone que este año serían 1.100 euros. Si esto se repite cada año, el año siguiente sería otro 10% y serían 1.210 euros, y así en 5 años llegaríamos a 1.600 euros. Es abusivo. O sea, si encima, ya digo, perdón por el dato, porque yo me he basado en los 900 estos que había aquí, ahora me he enterado de 1.720, pues entonces es mayor todavía la cantidad. Esto que he dicho yo es un ejemplo, o sea, es una tabla que he hecho por ejemplo. Yo supongo que cualquier familia con un solo residente a cargo, pues se ve estrangulada. Se ve estrangulada. Si ya son 2 los residentes, que puede darse el caso, padre y madre, pues eso ya es inviable. Eso ya es inviable. Y esta sociedad tiene que dar una respuesta a todo el mundo, no solo a los que tienen gran poder adquisitivo. Yo, desde luego, en los términos que lo había leído todo, iba a votar en contra de la subida del 10%, y ahora pues me tengo que unir a los razonamientos del grupo del PSOE y lo veo abusivo. No sé explicarlo de otra manera. Yo pienso en mi propio caso, con una nómina, una pensión solvente, y con una persona a cargo en la residencia ya sería inviable. O sea, no se puede. La contra es, aunque añadas la pensión de la persona, aunque añadas el dinero, los cuidados que dedican las familias, se hace inviable. Se hace inviable. O sea, esto hay que solucionarlo. No sé cómo, pero hay que solucionarlo. Ya he dicho todo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Buenas tardes. No sé si se me oye. Es que no me oigo muy bien. El Partido Socialista empieza la exposición haciendo una comparativa de estos últimos 5 años de los precios antes de este contrato. Podíamos ponerlos de 2015, cuando entramos, que se cobraba 600 euros por válido y 730 por asistido. O sea que podemos hacer la comparación desde cuando nos parezca. Vamos por partes. El concesionario de la residencia Hogar Betania sabe que existe un reglamento interno de dicha residencia, aprobado el 17 de diciembre de 2020, que establece en su artículo 19, párrafo segundo, que las tarifas establecidas en el párrafo primero se actualizarán conforme al porcentaje de modificación, como ha dicho, que determina la Junta de Castilla y León, en las resoluciones de la Gerencia de Servicios Sociales. Pero en los contratos privados con las familias de los residentes se establece que durante la vigencia del contrato, el precio será actualizado anualmente según porcentaje que se produzca en la cláusula de revisión salarial del convenio colectivo que afecta a esta actividad, siempre que éste no sea inferior al IPC, en cuyo caso se aplicará el IPC anual. Estos 2 documentos los tienen todas las familias. Cuando ingresa un residente, un usuario, se les da el reglamento interno y el contrato individual con cada uno de ellos. En este punto debemos recordar las subidas que ha realizado la empresa y los porcentajes que actualiza la Junta de Castilla y León a través de la resolución de Gerencia de Servicios Sociales. Cuando se establece este contrato, en el 2021, no hay subida
hacia 2022. Pero en el 2022, del 2021 al 22, hay un 8%, perdón. Del 2023 al 24, la Junta sube un 71,37% el precio de las plazas ocupadas y en el 2024 un 2,99, un 3%. Esto en las subidas de la Junta. Si sumamos estos porcentajes, el incremento del precio, según lo que debería haber sido, según el reglamento y el contrato, los precios de la residencia hubieran subido un 90,6%. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa? Ha subido el IPC en el 2022 un 6,5%, en el 2023 un 5,7%, en el 2024 un 3,3% y en el 2025, como el convenio regulador es de un 10% y el IPC de un 2,8%, según el contrato que tiene firmado con los residentes, aplica el convenio el 10%. Esta subida acumulada es de un 27,9%. Bastante lejos de los 90,6% que propone la Junta de Castilla y León y lo que tenemos firmado en el contrato. El Ayuntamiento es conocedor de estas subidas conforme a los contratos firmados con ellos, a los residentes, y no según lo que se dispone en el artículo 19. Y no se ha intervenido porque en todos los años, salvo este, ha resultado beneficioso para los usuarios. En todos, menos este año. Repito, del 2022 al 23 la Junta sube un 71% los precios de las plazas. No, que tengo transcrito el Pleno, no dijo eso. Ahora lo decimos si quiere. ¿Qué supone esto en los precios? Que una persona válida, si aplicamos lo que dice, lo que nos pide el PSOE, ahora mismo estaría pagando 614 euros más al mes. 7.379 euros más al año. Un grado 1, 9.200 euros al año. Un grado 2 y grado 3, 10.536 euros más al año. Si el Ayuntamiento ha consentido tácitamente esta situación, el sentido común dice que si en 2025 sube un 10%, en vez del 3% que indica la resolución de la Junta, debemos admitirlo, pues en años anteriores se siguió el mismo criterio buscando el beneficio del usuario. Si esto ha sido así durante los años 21, 22, 23 y 24, no podemos obligar al concesionario a que en el 2025 coja el indicador de la Junta, porque si lo obligamos a aplicar, tal y como el equipo socialista propone este Pleno, el indicador de la Junta, él podría aplicar ese 90,6% de aumento acumulado y los grandes perjudicados serían los usuarios y los familiares. Y eso es algo que estoy segura nadie de los presentes quiere que ocurra. Con todos los datos que les hemos ofrecido, el equipo de gobierno les plantea esta propuesta. Vamos a guiarnos todos un poco por el sentido común y vamos a permitir que este año se suba al 10% en el 2025 y mantener el criterio que se ha seguido hasta ahora, que reiteramos ha beneficiado a los usuarios de la residencia, y nos comprometemos a modificar el reglamento interno entre todos, los partidos y la empresa y los usuarios, buscando el beneficio para el usuario, ya que hemos visto que lo establecido en el contrato no es lo más acertado ni lo más beneficioso para ellos, porque nadie quiere que la subida llegue al 90,6%, sino que las subidas sean paulatinas, según el IPC o el convenio, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora por el concesionario, porque las condiciones económicas que había en el 2021, cuando se firma el contrato, distan mucho de las actuales, sin mencionar los aumentos de gastos que supusieron el COVID, subida de precios por la guerra de Ucrania, la subida de los convenios colectivos y el cambio de condiciones laborales que ya se han aprobado, como la reducción de la jornada laboral, que supondrá inevitablemente un incremento del gasto del servicio. Porque recordemos, como dice en su proposición, que sí ellos han firmado el riesgo y ventura, pero el riesgo y ventura no significa que tengan que asumir pérdidas, y con esto no es que estemos defendiendo a la empresa, siempre hemos pensado en el beneficio del usuario. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Veo que aquí, en este tema, se están jugando con cartas diferentes a las que este Pleno aprobó. Esto ya me parece bastante más grave. Es decir, ustedes cuando aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas, y digo ustedes porque solo les aprobaron ustedes, y en la intervención del Grupo Socialista se le advirtió
pero ¿por qué a la hora de actualizar las tarifas nos referimos a una resolución de la Gerencia de Servicios Sociales con lo fácil que es actualizar las tarifas en función del IPC? Es más, recuerdo que en la primera documentación que se nos envió de ese pleno, las tarifas venían actualizadas con el IPC. Y el secretario después nos dijo, no, se han modificado los pliegos y se ha añadido esta resolución de la Gerencia de Servicios Sociales. Y esa le han aprobado ustedes. En base, como decía usted, va a haber un nuevo régimen tarifario en la residencia en base a un estudio económico que se ha hecho y tal, que también decía que había que referirse a esa resolución de la Gerencia de Servicios Sociales. Y ahora resulta que no estamos ni cumpliendo ni esa resolución ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. Pues ¿y por qué no se ha solucionado esta situación antes? Es decir, ¿por qué no se ha solucionado esta situación antes? Es más, a mí, en este pleno, no me interesa absolutamente nada los contratos privados de los familiares con la empresa. Pero los contratos que haga la empresa con los familiares se tienen que ajustar a la normativa municipal. Y la normativa municipal dice que hay unas tarifas y que se actualizan en función de una serie de cosas. Y es más, si eso lo ha estado haciendo la empresa, el pliego de cláusulas administrativas del contrato dice que es una infracción grave el cobro al usuario de tarifas superiores a las autorizadas por la Administración. Si es así, el cobro es una infracción grave. Sí, usted se ha liado a dar datos y porcentajes. Le estoy diciendo, en primer lugar, que si no se ha cumplido lo de la resolución de la Gerencia de Servicios Sociales, si no se ha cumplido, ¿por qué no se han modificado las tarifas del Reglamento de Régimen Interno anualmente? ¿Por qué no se han modificado? ¿No? ¿Por qué no se han modificado? ¿O por qué no se ha modificado el contrato desde el primer momento y decir, oiga, la revisión de las tarifas va a ser conforme al IPC? Es decir, la chapuza es todavía más grande. Es decir, la chapuza es todavía más grande. Insisto, nosotros no venimos aquí a hablar de los convenios o de los contratos que firman las familias con el concesionario. Ahora bien, que si el concesionario está incumpliendo, está poniendo condiciones que no se recogen en el contrato, eso es muy grave. Con respecto, ya lo ha dicho usted, pero estos ponían el pliego cuando esta empresa licita y viene a gestionar la residencia, sabe lo que hay. Y sabe y licita con unos pliegos y unas condiciones. Y licita Rico y Ventura. Es decir, está clarísimo. Es decir, puede ser que tenga ganancias, puede ser que tenga pérdidas. O también tiene la opción de solicitar una modificación de contrato. Como, por cierto, lo hizo hace un par de años. Intentó una modificación de contrato que no nos enteramos la oposición, no nos enteramos la oposición, ni tampoco se dijo en el Consejo de Colaboración, en el que la empresa quería arreglar las habitaciones que están vacías de la residencia y a cambio que le ampliáramos 10 años el periodo. No, mira, la empresa cuando licita, cuando decide presentar su oferta, sabe las condiciones y sabe que es un contrato por 10 años que tiene unas tarifas establecidas y que la revisión están marcadas en torno a unas directrices que son en esa resolución. A mí también me sorprende una cosa, y es cómo desde el equipo de gobierno no se ha informado a las familias de esta situación. En ningún momento, en ninguno de los 3 años se ha informado a las familias si era beneficioso, si era perjudicial. Ha dicho ahí que era beneficioso. No se ha informado nunca a las familias. Ah, claro, que es que convocar el Consejo de Colaboración 2 veces al año es mucho. Mira que lo decía el Grupo Socialista y decía, no, el 2 veces al año, ¿para qué? Si no hay ningún problema. Resulta que ahora nos estamos enterando de que no se están ajustando las tarifas a lo que dicen los pliegos. Conclusiones. La subida del 10% de las tarifas no se ajustan a la normativa municipal. Y en todo caso, siempre esta subida del 10%, esta actualización de tarifas, debe ser aprobada por el Pleno, por los concejales que estamos aquí, que hemos sido elegidos precisamente para eso.
Segundo, no ha existido ninguna aprobación inicial de esta modificación de tarifas que permita a los posibles usuarios presentar reclamaciones, presentar quejas durante un plazo de exposición pública. Y según lo que está aprobado actualmente en el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia, insisto, el incremento de la subida de las tarifas debería haber sido de un 2,8%. No suelo coincidir mucho con el concejal de Vox, pero en este caso coincido totalmente. Estos son unos precios abusivos y el acceso a una plaza de la residencia se va a convertir en un servicio de lujo que muchas personas y familias, como decíamos, no se van a poder permitir. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. Bueno, vaya por delante, antes no lo he dicho, que a todos nos preocupa el bienestar de nuestros ancianos. Yo, desde luego, no haré nada para perjudicarles, ni para que se reduzca el servicio, ni para que pierda calidad, ni para que pierdan en la comida. Jamás haré nada de eso. Pero, hombre, que todo tiene un límite, que es que lo pienso y, no sé, ¿hay algún usuario de la residencia que tenga de pensión 1.720 euros al mes? ¿Hay alguien, por ejemplo, que no tenga hijos y no puedan tirar de la carga? Es que hay que pensar en todas las posibilidades. Les habrá que tengan 7 hijos, que funcionen muy bien económicamente y que les parezca esto una bicoca, porque se lo reparten. Pero el que tenga un hijo y un mal trabajo, ¿cómo afronta este gasto? O sea, no se puede. Palabra, ¿eh? Palabra. Yo mismo lo pienso en mi matrimonio. A mí me quedan 4 días ya para ir a la residencia. Y no veo viable pagar yo esta cantidad para que me atiendan a mí. No sé si me entendéis ya el fondo. Creo que he dicho todo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Los datos solo nos gustan cuando los aportamos nosotros, pero los voy a volver a repetir. Si se hubiera cumplido el contrato, en el 2021-22 se hubiera subido un 8% en vez del 6,5% que se subió. En el 2023 se hubiera subido un 71,4% en vez de un 5,7% que se subió. En el 2024 se hubiera subido un 3% en lugar, se hubiera subido un 3,3% en lugar de un 3% que se subió. Lo que quiero decir es que, repito, los usuarios se han visto beneficiados. La información del contrato y del reglamento interno lo tienen los familiares, tanto como lo tiene acceso cualquiera. Sigo sin entender que el Partido Socialista convoque este pleno para que se lleve a cabo estas subidas, porque el contratista lo que va a decir es que las va a subir. Bueno, pero ahora no se ha seguido y se ha beneficiado al usuario. Si no se ha seguido, lo están incumpliendo y ustedes, como supervisores Sí. del contrato, En favor. Perdón, En favor. Juan. Entonces estás diciendo que lo Perdón, subamos. señor portavoz del Sergio, por PSOE. favor. Señor portavoz del PSOE, ¿me escucha? Es que no, ¿cómo puede Escúcheme, decir que 71 se le ha es mejor cedido la que un palabra a 5? usted y nadie la ha interrumpido. Entonces, con la exposición de cualquier portavoz, respételo. Es lo único que le pido. Gracias. Estos contratos que se llevan con la familia están enviados a la Junta de Castilla y León, a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y la Junta de Castilla y León no ha puesto ningún problema. Evidentemente, el que prevalece es el firmado con el Ayuntamiento. Pero si hubiéramos seguido eso, en vez de lo que estaban haciendo, se hubiera pagado mucho más de lo que están pagando ahora. En algunos casos 10.000 euros al año. Y lo que me está diciendo el PSOE es que eso es lo que les teníamos que haber obligado a hacer. Por muchas vueltas que le esté dando, lo que me estás diciendo es que el equipo de gobierno tenía que haber obligado a la empresa a cumplir eso. ¿O no? Es lo que me está diciendo el PSOE. Ah, vale. Respecto a otros años, ¿dónde estaba el PSOE cuando
tenía que subir el contrato el 71% y solo le han subido el 5%. No se ha quejado para nada, no le ha preocupado si estaba informado o dejaba de estar informado. Eso no le ha preocupado. Sobre riesgo y ventura, no hay que engañar en los términos, que hay gente escuchando y se puede creer todo lo que decimos. El riesgo y ventura te dice que el principio de riesgo y ventura es aquel por el contratista que asume los riesgos a que está expuesto el desarrollo de un contrato y que repercuten en el beneficio económico que espera obtener, no en las pérdidas. No en las pérdidas. Así que no diga que tenía firmado un contrato en riesgo y ventura independientemente si perdiera o no perdiera, porque eso no es el riesgo y ventura. Respecto a lo que ha dicho que no se había informado a las familias, le acabo de repetir. Las familias tienen los dos documentos. Las familias son las que han firmado eso. ¿Que tiene menos valor que el contrato? Sí. ¿Que les ha beneficiado? También es verdad. Y lo de no convocar al Consejo, ¿me quieres contestar y tenemos una conversación normal? Es que a lo mejor no. Y lo de no convocar al Consejo a lo mejor es el que tiene que dar ejemplo después de 2 años y medio sin convocarlo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Mire, yo de verdad entiendo que ustedes tengan que hacer muchos malabares y andar sobre el filo de la cuerda ahí para intentar justificar lo que no es justificable. Pero, ¿cómo pueden decir que encima se han visto beneficiados las familias? ¿Pero cómo lo puede decir? O sea, que estaban pagando en el 2021, estaban pagando 1.050 euros, que en el 2021 ya se les subió a 1.400 y ahora están pagando algunos de ellos 1.700 y encima le tienen que dar las gracias al equipo de gobierno del Partido Popular porque es que lo ha hecho fenomenal. Es decir, lo ha hecho fenomenal. Insisto, ya se lo dijimos en su momento, ¿de quién fue la idea de poner como cláusula para variar los precios una resolución de la Gerencia de Servicios Sociales que no tiene nada que ver con las residencias, sino que es lo que la Junta de Castilla y León paga a las residencias por las plazas concertadas? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y llegamos y ponemos eso. Y lo aprobaron solo ustedes. Y claro, ahora se han dado cuenta y dicen, a ver qué pasa aquí, claro, que a lo mejor unos años es el 10, otros años es el 20, otros años es el 15, ¿y qué hacemos? En lugar de eso, pues lo apañamos así y encima decimos que es que les estamos beneficiando a las familias. Si ustedes se dan cuenta de eso, lo primero que tenían que haber hecho es haber modificado el contrato y haberlo traído aquí, ¿vale? Haberlo traído aquí, que es el lugar donde hay que hacer las cosas, aquí. ¿Vale? No me ha respondido tampoco que les preguntamos en el último pleno ordinario sobre la subida de las tarifas y dice que ahora pedimos un pleno extraordinario. Si tardan 3 meses en contestarnos, claro, es muy bonito convocar los plenos ordinarios como el último que tuvimos en el mes de enero sin ningún asunto en el orden del día. Sin ningún asunto del orden del día. Es que el problema suyo es que no quieren hablar, no quieren debatir. No quieren convocar el Consejo de Colaboración. Mire, cuando mejor ha funcionado la residencia es cuando había un gobierno socialista. Y los peores momentos que... ¿El señor presidente va a llamar la atención igual que hace conmigo al resto de los concejales? Sí, cuando interrumpa 4 veces. Ah, vale. Los peores momentos que ha vivido la residencia, no les quiero recordar, han sido bajo el gobierno del Partido Popular. Pero es que mira la diferencia. Cuando la congregación en 2013 decidió dar el paso de marcharse, lo primero que hizo el PSOE, gobernando en aquellos momentos, es convocar al Consejo de Colaboración. Y lo segundo, aunque no nos guste a nadie, convocar a todas las familias en una reunión que se hizo en la residencia. ¿Qué han hecho ustedes? Ni han convocado a las familias, ni han informado, ni al Consejo de Colaboración. Y como responsables públicos, nuestra labor es supervisar el cumplimiento y funcionamiento de todas las concesiones que se llevan a cabo en edificios municipales, porque no nos olvidemos, que es que parece que nos olvidamos a veces, que la residencia es un edificio municipal. Y así lo hicimos durante el tiempo que estuvimos gobernando. No podemos decir lo mismo, visto lo que nos ha contado ahora sobre las cifras de su situación actual. Espera, que
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. Quiero hacerlo por orden, nada más. Y tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, y de las últimas preguntas que ha hecho sí que le quiero contestar yo, porque tengo la información. Se reitera mucho en el pleno de diciembre de 2020, en el que ustedes votaron en contra, que se aprobó por el gobierno por el Partido Popular. Y voy a decir lo que le importaba al PSOE, lo de las tarifas. ¿Y en qué se centraba su preocupación? Palabras textuales del portavoz. Tampoco vemos con claridad que la posible revisión de las tarifas estén en función del porcentaje de modificación que determine un organismo o una administración como la Junta de Castilla y León. Es la resolución que anualmente publica la Gerencia de Servicios Sociales para sus centros de la Junta de Castilla y León. Porque se puede dar el caso que estas tarifas se modifiquen a la baja, y en ese caso, ¿qué es lo que haría el adjudicatario? ¿Aplicaría también ese porcentaje de disminución? Estos días tenemos un ejemplo, como que la Junta de Castilla y León ha dicho que la teleasistencia es gratuita. ¿Quién sabe si dentro de 2 años la Junta baja los precios de las residencias porque decide bajarlos? Y como la revisión de las tarifas de los precios de Pedrajas está condicionada a las tarifas de la Junta de Castilla y León, ¿se aplicaría en este caso también la disminución? Lo que le preocupaba al Partido Socialista es que las tarifas bajaran y la empresa no bajara. Palabras textuales del portavoz. Votó en contra de la subida de las tarifas. Claro, pero con este razonamiento. Pero si lo he dicho yo, Sergio. Es que no, ¿lo ves cómo no me escuchas? ¿Lo ves cómo no me escuchas? Si lo he dicho yo. Lo he dicho yo lo primero. Vamos a mantener el orden. Sí. Señor portavoz, mantenga el orden. Solo le pido eso, que mantenga el orden. De intervención no le está manteniendo. En el que está diciendo que defendieron en aquel que si las tarifas, que si subían, que si no, lo único que le preocupó era si bajaban y el residente no le bajaban. Y ha habido años en que la Junta de Castilla y León no ha hecho ninguna subida. Ninguna. Y lo que es triste es que tanta labor de oposición y le preocupe esto en el 2025 cuando las familias se quejan. ¿Qué labor de oposición ha hecho estos 4 años? ¿Dónde estaba el equipo socialista? ¿Dónde le preocupa el contrato? En ningún sitio. Vamos. Esto y la voy a... oposición es tuya. Vamos a ver. Señor portavoz de la oposición. Si eso lo dice el Partido Socialista. Señor portavoz de la oposición, que respete el turno. Se lo he dicho 2 veces. Se lo he dicho 2 veces. Y no me está haciendo caso. Y esto está grabado también. Y se ve que le estoy llamando la atención. Y es la segunda vez. El equipo popular no le ha responsabilizado de nada. De nada. Lo que pasa es que nos gusta mucho hacer espectáculos, más cuando tenemos público. Pero le volvemos a hacer la proposición. Como no se ha llevado a cabo y el licitador, el concesionario en este caso, puede hacerlo de manera retroactiva y perjudicar al usuario, proponemos que se quede así y en el 2025, porque la Junta va a sacar otra modificación a mediados de año, en el 2025 establecer otro tipo de criterio o el criterio que tienen firmados con las familias, el que mejor se considere para que el beneficiario siempre sea el usuario. Respecto a 2 preguntas que ha hecho usted, cuando comenta que no les hemos informado que en el último pleno ordinario usted hizo una pregunta y nosotros no le contestamos, es que no tenemos el don de adivinar lo que nos van a decir a posteriori. Le digo, el último pleno ordinario fue el 30 de enero. Se convocó el Consejo de la Residencia el 6 de febrero. Y ahí, aquí no veo a ningún representante de las familias, sí que se habló, y bueno, está la portavoz, sí que se habló de la tarifa de los precios, se explicó por qué la subida, y ahí es donde nos enteramos la subida del 10%. O sea, yo no le puedo contestar el día 30 de enero porque hasta el 6 no tengo conocimiento. Y tengo yo el mismo conocimiento que la portavoz. En eso, 2 cosas. Otra cosa también ha dicho, que nosotros no hemos llamado a los familiares para nada, que no hemos hecho nada. Y usted ha puesto el caso de cuando las monjas se quisieron ir, que por cierto, lo que no dice es que luego reculó el equipo de gobierno. Hizo lo que dijeron las monjas, porque si no se metían en un problema muy serio. Reculó el equipo de gobierno, sí señor, reculó, que habló con las familias, se convocó al Consejo de Residencia. Nosotros, cuando las monjas se fueron, se llamó a las familias, se hicieron 2 o 3 reuniones y se convocó el Consejo.
también se hizo. Y le digo una cosa, que no creo que es banal, fue en plena época de pandemia. Y este equipo de gobierno consiguió que alguien gestionara la residencia. Y por ahora, y que yo tenga conocimiento, quejas formales por parte de los residentes o de los familiares de que tienen una mala atención, de que no tienen un buen servicio y de que no son las condiciones adecuadas, no hay. Simplemente quiero aclarar eso. También, por último, si acepta la propuesta que hacemos nosotros o no la acepta, y tiene un último uso de palabra, usted. Vale, muchas gracias. No, en este sentido no la vamos a aceptar. Lo que pedimos es que se actualicen las tarifas conforme a lo que dice el reglamento, ¿vale? Y si el reglamento está mal, porque ustedes metieron la pata, pues que se modifique, ¿vale? Por alusiones, yo no hago aquí ningún tipo de espectáculo. La gente que viene habitualmente a este pleno, que a lo mejor son 1 o 2 personas, saben que yo me preparo las intervenciones, no como otros concejales que hay aquí, que vienen solamente a decir abstención. Yo siempre me preparo las intervenciones, haya público, no, esté el calefactor encendido o esté apagado. No hago ningún tipo de espectáculo, ¿vale? Y es más, le digo, este grupo está orgulloso, porque hemos cumplido con nuestra labor como concejales de este ayuntamiento. Allá cada cual lo que haga luego, pero nosotros hemos cumplido nuestra labor, que es venir a plantear, a donde tenemos que plantearlo, un problema que existe, y es que se están actualizando las tarifas de forma no acorde a la normativa municipal. Y eso hay que solucionarlo. Si ustedes no quieren, allá ustedes. Vamos a votaciones. ¿O quiere intervenir? Pero sea breve, por favor. Y no quiero que tampoco haya alusiones, porque si no lo terminamos. Vale. Bueno, pues entonces, votaciones. Grupo Vox. Me abstengo. Se abstiene. No, ustedes no han aceptado la proposición nuestra, entonces son ustedes los que tienen que decir si la aceptan o no. Votamos a favor de nuestra proposición, sí. Vale, ¿sí? ¿Y Partido Popular? No. Habiendo más puntos, damos por finalizado este pleno cuando son las 20:39. Muchísimas gracias.